Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Bueno, voy a responder antes de permitirme recibir a nuestro invitado. Una persona me dice que yo estoy tapándole cosas al Nuevo Tiempo o que yo conozco las razones. Mira, la única razón que yo conozco por la que el Nuevo Tiempo no asiste a los actos públicos del Comando Gana es porque el Nuevo Tiempo considera que ellos, por ser la primera fuerza del Zulia, deben presidir ese comando y que ellos no van a dejarse. Eso es la razón que yo he escuchado. No se van a dejar nariciar por otro dirigente político que no tenga el mismo peso específico que tiene tanto el Nuevo Tiempo como el gobernador del estado Zulia. Ya está con nosotros mi queridísimo amigo Jesús Chuo Torrealba, que hoy ha sido noticia por los cuatro costados en el interior y en el exterior de Venezuela. Y con el Chuo yo quiero conversar sobre, bueno, has dicho muchas cosas en el programa de Peñalosa. Muy interesante todo lo que dijiste, Chuo. Y yo quisiera que nos pusieras en contexto para la audiencia de A Punto en el Zulia y fuera de él sobre la realidad venezolana. Has dicho, por ejemplo, que los factores tienen que, los extremos nos están haciendo un daño tremendo. Me pareció bien interesante analizar este tema. Chuo, estamos a tu orden, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por esta oportunidad de vincularme, de expresarme con tu audiencia, que sé que va a estar informada. Y básicamente nosotros lo que hicimos fue verbalizar lo que todo el país está percibiendo. El país quiere una salida a la actual crisis, que es una crisis económica, sí, pero que también es social, también es de valores, también es una crisis ética, es una crisis de supervivencia del país. Esta vez no estamos diciendo, bueno, gana el PSUV o gana la oposición, gana Maduro o gana su contrincante. El tema ahora es cómo logramos darle continuidad a Venezuela como proyecto nacional. Eso es lo que está en cuestión. Yo dije esta mañana y lo reitero, Venezuela está deshilachándose por todas sus fronteras, desde el estado Zulia, la zona fronteriza del estado Zulia, todo lo que es la parte andina, es la parte del sur, Apure, bueno, lo que está ocurriendo en el arco minero, en el área de Amazonas y Bolívar, pero por el norte, bueno, tenemos la misma situación. El estado Sucre está prácticamente tomado por el narcotráfico. Quienes conocen el estado Falcón saben de la sangría que está sufriendo nuestro país con el tema de los balseros venezolanos muriendo en el corto trayecto entre Venezuela y Curazao. Eso en las fronteras, pero en el interior del país hay amplias zonas donde el Estado venezolano no ejerce soberanía, amplias zonas donde guerrilla extranjera, disidencia de la guerrilla extranjera o planes locales ejercen control del territorio. Y eso está ocurriendo hoy. Si tú le metes a esta situación 6 años más de deterioro, 6 años más de descomposición, 6 años más de fractura institucional y de predominio de los extremos, entonces, bueno, podemos enfrentar problemas aún mucho más graves, porque Venezuela, aún en este estado de precariedad, Venezuela no es Nicaragua, Venezuela no es Cuba, Venezuela aún en este estado de precariedad es apetecible. Venezuela tiene petróleo, tiene oro, tiene coltán, tiene minerales estratégicos, tiene maderas finas, tiene absolutamente de todo, y entonces se constituye en botín apetecible tanto para poderes estatales como para nuevas formas de poder delincuencial que están con o sin ropaje político predominando en vastas zonas del continente. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que podemos ofrecer los venezolanos como alternativa? Podemos ofrecer como alternativa una oposición enguerrillada consigo misma, una oposición incapaz de dialogar consigo misma. Ese ejemplo que estás poniendo, por ejemplo, sobre la situación del Zulia, por supuesto que la candidata María Corina Machado tiene muchas y muy buenas razones para tener desconfianza del liderazgo tradicional de la oposición. Claro que sí. Bueno, de hecho le acaba de ganar 93-7 en las primarias a ese liderazgo tradicional. Ahora bien, para echar adelante un esfuerzo de construcción de unidad nacional, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer simplemente apelando a su gente de confianza, a su grupo, a 20
¿Y qué pasa con los liderazgos regionales que son reales, que están posicionados, que se han construido mediante décadas de trabajo y en este caso, en el caso nuestro, de resistencia frente al proyecto autoritario? ¿Qué ocurre con esos liderazgos que en unos casos son partidistas, pero en otros casos son de la sociedad civil? Porque tenemos el drama de que la lista de los coordinadores de los comandos de campaña en cada estado son, según nos dijo el señor Caleca, el ingeniero Caleca, son todos cuadros de 20 absolutamente desconocidos tanto en el país como en la región. De hecho, el país los está conociendo ahora cuando el gobierno los pone presos. Entonces la gente dice, ¿y quién es que está preso? Ah, fulano de tal. Y es así cuando se conoce. Entonces, ese es un ejemplo de las cosas que hay que resolver. Digo, en función de la construcción de esa amplia unidad nacional que todo el mundo declama es necesario construir. Chugo. Pero en el caso del gobierno también tenemos situaciones complejas. Sí, fíjate tú que yo quiero cerrar el tema oposición para que luego hablemos gobierno. Luis Eduardo Martínez ha dicho que sería voy a utilizar palabras mías, no las de él, que sería una especie de pecado llegar a la elección sin una unidad. Yo decía, bueno, le lanzo la rama de olivo. ¿Por qué no, si es honesta esas palabras, por qué no reunirse el sector de la mesita con la plataforma unitaria, con María Corina y llegar a un acuerdo político? Porque uno lo que escucha es puro discurso de la boca para afuera, pero a la hora de poner en práctica ese deseo de unidad o esas menciones sobre la unidad, nos encontramos con que nada ocurre. Es correcto, hay un divorcio muy importante entre el discurso y la acción. Hay gente que llama a la unidad, pero resulta que dentro de la unidad su partido está enfrentado al resto de los partidos. Y dentro del partido hay dos grupos. Y dentro de cada uno de los grupos hay multiplicidad de referentes. Luis Eduardo Martínez es un hombre culto, un hombre trabajador, un hombre que tiene una hoja de servicios tanto en lo privado como en el servicio público debatible, pero bueno, ahí está a la luz del país. Sin embargo, en este momento que estamos hablando, en su mismo sector hay por lo menos 3 o 4 personas dudando de su derecho a ser candidato presidencial. Entonces, repito, estando de acuerdo con la palabra de Luis Eduardo, sin embargo, los hechos, tanto en ese sector político como en muchos otros, contradicen esa declamación. Yo creo que es demasiado importante tomarle la palabra a otra persona. Carlos Blanco, que todos lo conocemos como altísimo asesor de María Corina Machado, como un intelectual brillante, como una persona además que tiene una experiencia muy interesante. Él fue arquitecto, constructor del proyecto de reforma del Estado en los años 80. Creo que es una opinión valiosísima. Carlos Blanco ha dicho que el sector político que lidera la candidata María Corina Machado está listo para negociar con el chavismo. Aleluya, estupendo. Eso da a entender también que seguramente está mucho más listo para negociar con todos los factores de la oposición y entonces presentar una posición sólida y coherente tanto frente al proyecto autoritario como frente al país, frente a los venezolanos. Eso es demasiado importante en este momento cuando el país está requiriendo certezas y no simplemente discursos enardecidos para lograr aplausos en la galería. Mira, estamos frente, me surge esta pregunta antes de pasar al tema gobierno, estamos frente entonces a proyectos hegemónicos, mi apreciado Jesús Chugo Torrealba. Me temo que sí, me temo que en vez de estar frente a intentos de construir una amplia unidad nacional, estemos frente a preocupaciones por consolidar hegemonías personales o grupales dentro de la oposición. Y eso sería terrible porque, para decirlo con palabras de María Corina Machado, hay que respetar la voz del pueblo expresada en las primarias, en la jornada importantísima del 22 de octubre. Y el 22 de octubre hubo no uno, 2 claros mandatos. El primer mandato, por supuesto, fue investir a María Corina Machado como candidata presidencial. Pero el segundo mandato es la ruta electoral, porque lo que se eligió no fue un caudillo o un jefe de montonera o un líder de una secta conspiradora. Se eligió una candidata presidencial y eso implica el asumir de manera eficiente ese reto, eso implica la construcción de una muy amplia unidad.
Te voy a pedir que te quedes un segmento más que va a ser breve para que hablemos un poco de en qué situación está el gobierno de Nicolás Maduro de cara a estas elecciones, porque los rusos también juegan y Nicolás Maduro está jugando su propio juego. Cierra este segmento, Evelyn Castro, y vamos con todos ustedes, con nosotros el periodista Jesús Chuo Torrealba. Tenemos unos 3 minutos, Chuo. Chuo, ¿cómo llega el gobierno a este proceso electoral? El gobierno de Nicolás Maduro, tanto en lo interno como en sus relaciones internacionales. Llega, en primer lugar, bueno, con un monopolio importantísimo en lo que son los instrumentos de coacción, el control de las Fuerzas Armadas, el control de los organismos policiales, el control de la violencia ilegal y el control institucional prácticamente total. Llega también sin votos, sin gente, y llega también con las arcas, bueno, muy bajas, tanto por los efectos de las sanciones, por los efectos del desastre en la industria petrolera y por los efectos de la incapacidad gerencial y de la corrupción. Esos 4 elementos, esos cuatro jinetes del apocalipsis madurista hacen que el gobierno llegue en muy malas condiciones. Desde el punto de vista internacional, bueno, se quedó sin los aliados tradicionales. Lula regañándolo por el manejo del tema de Guyana. Boric absolutamente enfrentado. Pepe Mujica, la figura icónica de la izquierda moderna latinoamericana, bueno, desentendiéndose y expresándose de la manera lapidaria que lo hizo. Ahora bien, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo del oficialismo es que ni ha sido, ni es, ni será capaz por sus propios medios de poner a Venezuela en condiciones de construir prosperidad de manera sostenible. Para eso es necesario tener acceso a los mercados internacionales, para eso es necesario tener acceso al crédito, para eso es necesario normalizar la existencia de Venezuela en el ámbito de Occidente, y el chavismo, el madurismo sobre todo, no puede hacerlo. Por eso dije, la oposición sola no puede gobernar, ciertamente puede ganar las elecciones y es lo más seguro que ocurra, lo más probable que ocurra, pero no podrá gobernar sin un pacto de convivencia con el oficialismo, porque el oficialismo es una fuerza social que además tiene muchísimo dinero y muchos recursos no democráticos, para decirlo de alguna manera. Pero el oficialismo podrá, si hace alguna marramucia que convierta la elección en una mascarada no competitiva, podrá imponer su minoría como primera minoría, pero tampoco podrá gobernar, porque en este país deshilachado, del que hablábamos en el primer segmento, no podrá imponerse simplemente por la vía de la violencia si no tiene capacidad de generar prosperidad. Chuo, para 30 segundos, ¿y el rol de María Corina Machado al cierre de esta entrevista contigo? El rol de María Corina Machado es dual. Como candidata tiene que seguir peleando por su habilitación. No hay otra. Tiene que seguir trabajando en ese sentido. Pero como lideresa de la oposición, tiene que ir creando las condiciones para que el país que quiere cambio triunfe con o sin la candidatura de ella. La candidatura que ella encarna por ahora, por así decirlo. Entonces tiene una doble responsabilidad, y yo confío en que sea capaz ciertamente de ejercerla. Es complejo, el tiempo es complejo, requiere mucha madurez, mucha estatura y sobre todo mucha capacidad de negociación. Eso hay que reinventarlo, porque no se trata de la negociación tradicional, ni con el gobierno ni con la oposición. Con el gobierno, porque no se trata de negociar quién le quita la cabeza a quién, sino precisamente cómo se convive en una nueva situación, y con la oposición, porque no se trata de conversar con las cúpulas tradicionales, se trata de conversar con los liderazgos emergentes, con el liderazgo regional, con el liderazgo municipal de todos los partidos y con el liderazgo de la sociedad civil, que es el más activo en estos momentos. Chuo, y eso es un nuevo reto. Muchísimas gracias, Chuo. Para ti un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Se acabó el tiempo. Evelyn, despida usted este programa.